A principios del siglo XIII, Inglaterra se encontraba bajo el reinado de uno de sus monarcas más polémicos. El rey Juan, conocido como Juan sin tierra, había heredado un vasto imperio de su hermano y su padre. Sin embargo, su reputación estaba lejos de ser heroica o admirada por su pueblo. A diferencia de su hermano, Ricardo Corazón de León, Juan no era un guerrero respetado. Sus constantes fracasos militares en Francia le valieron el desprecio de la nobleza. En 1204, Juan perdió el ducado de Normandía ante el rey Felipe II de Francia. Esta pérdida fue un golpe devastador para el prestigio de la corona inglesa. Los varones ingleses, que tenían tierras en Normandía, se vieron obligados a elegir entre sus lealtades. Para intentar recuperar sus territorios perdidos, Juan necesitaba enormes sumas de dinero. El rey comenzó a imponer impuestos cada vez más altos y arbitrarios a sus súbditos. El impuesto de escudaje, pagado para evitar el servicio militar, se cobraba con una frecuencia alarmante. Aquellos que no podían pagar enfrentaban la cárcel o la confiscación de sus propiedades. La crueldad de Juan no se limitaba a los impuestos, también es conocido por su comportamiento vengativo. Se decía que había matado a su propio sobrino, Arturo de Bretaña, para asegurar su trono. Estos rumores oscurecieron aún más su imagen ante los ojos de la Iglesia y el pueblo. Además de sus problemas políticos, Juan entró en conflicto directo con la Iglesia católica. El rey se negó a aceptar a Stephen Langton como el nuevo arzobispo de Canterbury. En respuesta, el Papa Inocencio III impuso un entredicho sobre toda Inglaterra. Durante años, no se pudieron celebrar servicios religiosos ni entierros en suelo consagrado. La población vivía con el temor constante de la condenación eterna debido a la falta de sacramento. Finalmente, Juan fue excomulgado, lo que significaba que sus súbditos ya no estaban obligados a obedecerle. Acorralado, y temiendo una invasión francesa apoyada por el Papa, Juan tuvo que ceder. En 1213, aceptó a Langton y puso a Inglaterra bajo la soberanía feudal del Papa. Aunque esto resolvió su conflicto religioso, sus problemas con los varones solo empeoraban. Juan lanzó una nueva campaña militar en Francia en 1214 para recuperar Normandía. La campaña terminó en un desastre total con la derrota en la batalla de Bouvines. El rey regresó a Inglaterra con las manos vacías y el tesoro real agotado. Los varones del norte, conocidos por su independencia, fueron los primeros en rebelarse. Se negaron a pagar más impuestos injustos para financiar guerras perdidas. La rebelión se extendió rápidamente por todo el país, uniendo a nobles que antes eran rivales. En enero de 1215, un grupo de varones se presentó ante el rey completamente armados. Exigían que Juan confirmara las leyes del rey Eduardo el Confesor y restaurara sus libertades. Juan intentó ganar tiempo, posponiendo su respuesta y buscando apoyo en Roma. Sin embargo, la paciencia de los rebeldes se agotó y renunciaron a su lealtad feudal. Los varones eligieron a Robert Fitzwalter como su líder, llamándolo Mariscal del Ejército de Dios. En mayo de 1215, la ciudad de Londres abrió sus puertas a los rebeldes. La pérdida de la capital fue un golpe crítico para el rey Juan. Sin su capital y sin apoyo militar significativo, Juan se vio obligado a negociar. Se acordó una reunión en un prado neutral llamado Runnymede, cerca de Windsor. El 15 de junio de 1215, las dos partes se encontraron en este lugar histórico. Las tiendas de campaña llenaban el prado, con estandartes coloridos ondeando al viento. El ambiente era tenso, con soldados de ambos bandos vigilándose mutuamente. El arzobispo Stephen Langton actuó como mediador entre el rey y los varones. Los varones presentaron sus demandas en un documento conocido como los Artículos de los Varones. Juan, aunque furioso por dentro, no tuvo más remedio que aceptar los términos. El documento resultante fue redactado en latín y se conoció como Magna Carta Libertatum. La Gran Carta contenía 63 cláusulas que limitaban el poder del rey. Una de las cláusulas más famosas garantizaba la libertad de la Iglesia inglesa. Otra cláusula protegía a los varones de impuestos feudales injustos. Se establecieron medidas estándar para el vino, la cerveza y el grano. Sin embargo, las cláusulas más revolucionarias se referían a la justicia. La cláusula 39 establecía que ningún hombre libre sería encarcelado sin un juicio justo. Esto sentó las bases para el derecho de habeas corpus y el juicio por jurado. La carta también establecía que la justicia no se vendería, negaría ni retrasaría. Se creó un consejo de 25 varones para asegurar que el rey cumpliera sus promesas. Si el rey violaba la carta, estos varones tenían derecho a apoderarse de sus castillos. El rey Juan puso su gran sello real en el documento, otorgándole validez legal.
Copias de la carta fueron enviadas a catedrales y castillos de toda Inglaterra. Mensajeros a caballo partieron en todas direcciones para proclamar la nueva ley. En los pueblos y ciudades, los alguaciles leían la carta en voz alta ante el pueblo. Parecía que la paz había sido restaurada y la tiranía del rey frenada. Sin embargo, la reconciliación en Runnymede fue superficial y de corta duración. Juan nunca tuvo la intención de cumplir con los términos que había firmado bajo coacción. Inmediatamente, apeló al Papa Inocencio III para que anulara el documento. El Papa, ahora aliado de Juan, declaró la carta nula y sin valor, vergonzosa y vil. Prohibió al rey cumplirla y a los varones exigirla bajo pena de excomunión. La guerra civil estalló nuevamente, conocida como la Primera Guerra de los Varones. Juan trajo mercenarios extranjeros para luchar contra sus propios súbditos. Su ejército devastó el norte de Inglaterra, quemando granjas y saqueando pueblos. Los varones, desesperados, invitaron al príncipe Luis de Francia a tomar el trono inglés. Luis desembarcó en Kent con un gran ejército en mayo de 1216. Juan se vio obligado a retirarse mientras Luis marchaba hacia Londres. El rey, enfermo y perdiendo terreno, sufrió un desastre al cruzar el estuario del Wash. Perdió gran parte de su tesoro, incluidas las joyas de la corona, en las mareas crecientes. Poco después, Juan enfermó de disentería y murió en el castillo de Newark en octubre de 1216. Su muerte cambió repentinamente el curso de la guerra y la historia inglesa. Su hijo, Enrique III, tenía solo 9 años cuando ascendió al trono. William Marshall, un caballero legendario, fue nombrado regente del joven rey. Marshall entendió que para ganar la guerra, debía ganar los corazones de los rebeldes. Decidió volver a emitir la Magna Carta en nombre del joven rey Enrique. Esta versión revisada eliminó algunas de las cláusulas más radicales para apaciguar a los realistas. Sin embargo, el núcleo de las libertades y restricciones al poder real permaneció. La reemisión de la carta convenció a muchos varones de abandonar a Luis y volver al rey. El ejército francés fue finalmente derrotado en la batalla de Lincoln en 1217. El príncipe Luis renunció a sus pretensiones al trono y regresó a Francia. La Magna Carta fue reeditada nuevamente en 1217 y finalmente en 1225. La versión de 1225 se convirtió en la base definitiva de la ley inglesa futura. Con el tiempo, muchas de las cláusulas específicas se volvieron obsoletas. Sin embargo, el principio de que el rey no estaba por encima de la ley perduró. La Magna Carta se convirtió en un símbolo potente de la libertad contra la tiranía. En el siglo XVII, los opositores al rey Carlos I utilizaron la carta para justificar su resistencia. Sir Edward Coke, un gran jurista, la defendió como la antigua Constitución de Inglaterra. La influencia de la Magna Carta cruzó el Océano Atlántico con los colonos americanos. Los padres fundadores de Estados Unidos se inspiraron en ella al redactar su Constitución. La Quinta Enmienda, sobre el debido proceso legal, es un eco directo de la cláusula 39. Hoy en día, solo 4 copias originales de la Magna Carta de 1215 sobreviven. 2 están en la Biblioteca Británica, una en la Catedral de Lincoln y otra en la de Salisbury. Estos documentos son venerados como tesoros nacionales y patrimonios de la humanidad. La Magna Carta nos recuerda que el poder debe ser controlado y los derechos protegidos. Es un testimonio de la lucha eterna entre la autoridad y la libertad individual. Aunque nació de un conflicto egoísta entre un rey y sus varones, su legado es universal. Nos enseña que incluso los gobernantes más poderosos deben rendir cuentas. La historia de la Magna Carta es la historia de cómo la ley triunfó sobre la fuerza bruta. Runnymede sigue siendo un lugar de peregrinación para los amantes de la libertad. Allí, monumentos de abogados estadounidenses y de la reina Isabel II marcan el sitio. El roble bajo el cual se dice que se firmó la carta ya no existe, pero el espíritu perdura. La Magna Carta no otorgó democracia, pero abrió el camino hacia ella. Fue el primer paso en un largo viaje hacia los derechos humanos universales. En un mundo donde la tiranía aún amenaza, sus lecciones son más relevantes que nunca. La frase "nadie está por encima de la ley" resuena a través de los siglos gracias a este documento. Los varones de 1215 no podían imaginar el impacto global de su rebelión. Lo que comenzó como una disputa feudal se convirtió en un faro de esperanza. La Magna Carta es, sin duda, uno de los documentos más importantes de la historia humana. Su tinta puede haberse desvanecido, pero sus palabras siguen vivas en nuestras leyes. Cada vez que un juez dicta una sentencia justa, el espíritu de la Magna Carta está presente.
Cada vez que un ciudadano desafía un abuso de poder, honra a aquellos rebeldes en Runnymede. La historia de Juan y los varones es un recordatorio de que la libertad se debe ganar y defender. Así, la Magna Carta permanece como un guardián silencioso de nuestras libertades civiles. Recordemos siempre a los varones que obligaron a un rey a firmar. Y recordemos que la ley es el escudo más fuerte del pueblo contra la injusticia. La leyenda de la Magna Carta continuará inspirando a las generaciones futuras. Porque mientras haya sed de justicia, la Gran Carta nunca será olvidada. En los pasillos del poder y en las calles, su legado perdura. Es la piedra angular sobre la que se construyen las democracias modernas. La historia no termina en 1215, ese fue solo el comienzo. Desde entonces, cada generación ha tenido que reinterpretar y reafirmar sus principios. La lucha por la libertad es constante y eterna. Y en el centro de esa lucha, siempre encontraremos la sombra de la Magna Carta. Esfera de Ampa. El rey Juan murió, pero la limitación de su poder sobrevivió. Los varones murieron, pero su valentía quedó grabada en la memoria colectiva. La tinta y el pergamino son frágiles, pero las ideas son a prueba de balas. Así concluye la historia de cómo un mal rey dio lugar a una gran ley. Una paradoja histórica donde la villanía impulsó el progreso. Que la Magna Carta siga siendo nuestra guía en tiempos de incertidumbre. Y que nunca demos por sentadas las libertades que disfrutamos hoy. El precio de la libertad es la eterna vigilancia, como nos enseña la historia. Honor y gloria a la Magna Carta, la gran carta de las libertades. Su historia es nuestra historia, su legado es nuestro derecho. Fin de la narración sobre la Magna Carta. Pero la historia de la libertad continúa. Inglaterra cambió para siempre aquel día en Runnymede. El mundo también cambió, aunque tomó siglos darse cuenta. Agradecemos a esos varones rebeldes por su coraje. Y agradecemos a la historia por preservar este documento vital. La Magna Carta vive en cada constitución democrática del mundo. Es el abuelo de todas las declaraciones de derechos. Su espíritu es inmortal. Recordémosla siempre. El viaje de la libertad es largo y arduo. Pero con cimientos como la Magna Carta, el camino es seguro. Celebremos el poder de la ley sobre la voluntad de un solo hombre. Celebremos la visión de aquellos que dijeron no al poder absoluto. La Magna Carta es un faro que nunca se apaga. Es la voz de la justicia resonando a través de los siglos. Es la promesa de un trato justo para todos. Es la base de nuestra civilización legal. Gracias, Magna Carta. Tu legado perdurará por 1000 años más. Y así, cerramos este capítulo de la historia. Con la esperanza de un futuro siempre libre y justo. La historia nos observa. Seamos dignos de la herencia que hemos recibido. La libertad no es un regalo, es una conquista diaria. Que la lección de Runnymede nunca se pierda. Por la justicia, por la libertad, por la ley por la ley. Magna Carta Libertatum, por siempre, ante